Hola, muy buenas noches, mi nombre es Kevin David Montoya y hoy les voy a hablar de Menandro, que es el personaje que me tocó respectivamente por la actividad 2 que me quedó pendiente de español y que tengo que hacer como tema de recuperación. Así que empecemos. En la tabla de contenido voy a explicar un poco cómo voy a enfocar mi exposición en lo personal. Voy a hablar de la biografía como tema grande y de las obras, cada uno con sus subtemas respectivos. En la biografía voy a hablar de la definición, que con definición me refiero a una introducción sobre quién era y demás, sobre sus influencias y también sobre qué fue la comedia nueva. En las obras voy a hablar de las características de las mismas y a dar algunos ejemplos. En la biografía, él era un hombre que, como bien mencioné antes, tenía muchas influencias, la mayoría eran filósofos o también eran comediógrafos, al igual que él. Estos dos ejemplares fueron los que hicieron como el equilibrio de hacer que él escribiera diferente, o bueno, con lo que él creció y por eso es que hizo lo que hizo y escribió lo que escribía. Aparte, también mencionar que él era de una familia muy acomodada, lo cual le permitía, digamos, tener ese empuje que tal vez no tenían otros, o bueno, que él sí lo tuvo, para experimentar cosas nuevas y ver qué tal funcionaba. Como sus influencias bien mencionaba antes, es hijo de Diopites y de Egesistrata, que lo importante de esto es que ella era hermana del comediógrafo Alexis, que él era un comediógrafo de comedia media, o sea, él se basaba más en mitos y en sucesos, digamos que no tenían una explicación tan clara, podían ser reales como no podían serlo, pero él escribía sobre esos temas, ¿no? Fue amigo de la juventud de Epicuro y de Zenón de Sitio, que tenían importante estos dos, que ellos eran filósofos. Por ejemplo, Epicuro, él se basaba mucho en Aristóteles, o era una de sus influencias. También fue discípulo del filósofo Teofrasto, al igual que de Alexis, pero, como bien mencioné, él es filósofo, también se basaba en Aristóteles, y Alexis era comediógrafo. Lo mismo, este equilibrio fue lo que hizo que tal vez él hiciera lo que hizo y escribiera lo que escribió, bueno, en fin. También fue amigo de Filemón y de Difilo, que estos dos también fueron dos ejemplares importantes de la comedia nueva, junto con Menandro. ¿Qué era la comedia nueva? Digamos que lo que lo hacía tener este nombre era que se diferenciaba del resto. Como bien mencioné antes, por ejemplo, Alexis escribía sobre mitos, sobre sucesos. Lo que Menandro hacía con la comedia nueva era escribir sobre temas del día a día, o tal vez temas que podían ser más comunes de lo que parecen, como podían ser adopciones, como podían ser violaciones, como podían ser divorcios, etcétera. En obras, por ejemplo, las características que tenían las obras era el enfoque que le daba a sus historias. Como bien mencioné antes, le da un enfoque de personas del día a día. Personas que, como bien mencioné acá también los personajes, podían ser divorcios, podía darles un enfoque sobre un hijo adoptado, que si una herencia, que si una cosa, que si la otra. Sin ningún tipo de ejemplar muy definido, pero sus personajes se iban marcando cada vez más en sus obras. A eso me refiero con la evolución. Cada vez, a pesar de que una obra, pues en fin, de la primera a la quinta tal vez hay una mejoría, pero él se basaba casi siempre en los mismos personajes, a pesar de que fuera una historia diferente. En los cambios de las obras, por ejemplo, hablaba mucho sobre el coro y el tema de la musicalidad lo fue cambiando. También cambió lo de lo cómico grotesco, que solía tener en sus obras y otras cosas. Esto creo que no es tan importante, pero preferí mencionarlo por evitar cualquier tipo de duda. Como ejemplos de las obras está Aspis, está Discolos, está Epitrepontes y Samía. Estos son los nombres que le dio en su momento, tienen una traducción, pero creo que no es importante. La de Discolos es la única que se encontró en su totalidad completa. Las otras, y así aparte de estas cuatro, él escribió unas 100 obras. Hay un montón de obras que están por mitades o solo hay un trozo de más. Pero de que están las obras están, y esta es la única que estaba completa. Como bien mencioné antes, la mayoría de las historias, a pesar de que cada una tenga su propia historia, la mayoría de obras, a pesar de que cada una tenga su propia historia, los personajes se suelen ver muy remarcados sobre hijos adoptados, sobre divorcios y demás cosas. Y bueno, esto es un poco lo que es la exposición. No sé si me falten puntos, no sé si me falten cosas, pero yo creo que mencioné lo más importante. Ya que de información sobre el hombre no hay mucho. Simplemente eso, que él fue uno de los ejemplares de la comedia nueva, sus influencias, la familia y demás. Y estas fueron obras y habían otro montón de obras, pero la mayoría eran historias muy repetitivas. Espero que ya estaba bien, muchas gracias por la atención prestada. Y nada, simplemente eso.